¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Y bueno, chicos, hoy tenemos un video donde vamos a hablar cosas importantes, principalmente 3 noticias que se han informado el día de ayer, que claro, algunos de los que ya lo habrán visto están dudosos y preguntando muchas cosas, y claramente yo que quiero informar al resto, porque el día de ayer en la más reciente publicación de Mutant Genetic Gladiators en su página oficial en Facebook han sacado su segmento de In The Works, donde bueno, supuestamente se tratan las cosas más importantes en las cuales están trabajando actualmente, y hay un par de puntos en realidad importantes cuando hay 4 puntos de los que se mencionan. Así que bueno, chicos, la verdad los invito a quedarse, es un video más que todo de información para que se enteren de las cosas que están pasando actualmente y principalmente para que sepan qué hacer como comunidad. Ya saben que el estado actual del videojuego está bastante deplorable, o sea, es una situación bastante pésima, y Celsius pues digamos que no está tomando las mejores decisiones posibles, y tristemente la comunidad tampoco se está uniendo para esto, en el cual tengo que sacar a relucir un par de puntos. Chicos, este par de puntos, antes de empezar a leer la publicación, les recuerdo que ya ahorita mismo ya se han cumplido 5 meses desde que quitaron los laboratorios médicos, lo cual es una barbaridad de tiempo. Y el otro punto es que el mes que viene, o sea, en marzo de este año del 2025, el videojuego estaría cumpliendo 5 años desde la última actualización de contenido, o sea, actualización que ha recibido, que fue el tema de las Dungeon. Así que acabamos de cumplir 5 meses sin laboratorios, y el mes que viene vamos a cumplir 5 años sin actualización. Así que aquí ya no entra ninguna excusa de que no, que el juego está trabajando, no, de que el juego al pobrecito se le hace difícil trabajar en el código, etcétera, etcétera. Chicos, esto es trabajo, esto es un negocio, y claramente como comunidad también tenemos que unirnos, porque es que tristemente le damos libre paso, libre albedrío, a Celsius a que haga lo que quiera, de que se hagan los tontitos e ignoren a la comunidad. Y bueno, lo que estamos viviendo actualmente, principalmente lo del tema de los hacks, y ya 5 meses sin laboratorios médicos, es una locura total. Así que vamos a leer esta publicación importante según me han hecho saber. Así que chicos, ok, empezamos, ¿no? En las obras, In The Works. Psycho Capitanes, bienvenidos a un nuevo artículo de In The Works, donde hablamos de lo que viene a continuación en nuestro juego, ok. El saludo, la introducción. Aquí está, chicos, los 2 primeros puntos. Primero, que es el del cual todo mundo está hablando, dice: una nueva redada está llegando, una creación olvidada o un diseño mortal. Ok, chicos, aquí el primer punto. Nos acaban de anunciar que se viene nueva incursión, porque les recuerdo que las incursiones funcionan por rotación, ¿no? En el cual viene una nueva, una repetida, una nueva, una repetida, una nueva, una repetida, el cual ya yo tengo un video explicando la rotación de las incursiones. Pero claro, si Celsius decide trabajar y decide meter incursiones de forma consecutiva que sean nuevas, claramente puede pasar, y es lo que al parecer va a pasar ahora, porque les recuerdo que la incursión actual donde está el mutante Atlas claramente es una incursión nueva, y claro, al parecer tenemos otra incursión nueva de forma consecutiva. Les recuerdo que a la incursión del Atlas le quedan tan solo 13 días. Así que bueno, la única pista es esa, ¿no? Que dice una creación olvidada o un diseño mortal. Y claro, tenemos el emoji como de un panteón o de estas casitas, estructuras griegas. Así que cualquier cosa, les recuerdo que hace unos días se filtró el diseño de un arte conceptual de un nuevo mutante, que claro, la mayoría decía, o yo también decía, que era un mutante mensual, porque pues de incursión vendría una repetida, que era la del Aratomis. Pero al parecer puede que concuerde con ese par de aspectos que decía una creación olvidada. O sea, este mutante es como una especie de vela, literal, es una vela, solamente que va mutando por fases. Y luego dicen o un diseño mortal, o sea, algún tipo
de pintura tal vez, así que puede que este sea el arte conceptual, pero mayormente Celsius no libera estas cosas así, pero puede que sí, así que claramente la vela lo veíamos como un mutante mensual, porque claro, estamos a nada del nuevo mutante mensual, o sea, para el próximo mutante mensual faltaría cuestión de también una semana y media, o sea, que van a salir 2 nuevos mutantes casi al mismo tiempo, así que díganme ustedes en los comentarios, esta vela mutante será el mutante de incursión o el mensual. Igualmente chicos, hay que estar atentos en estos días para ver si esa nueva incursión estará presente. Ok, vamos ahora chicos con el segundo punto que dice: una nueva semana misteriosa, una semana de evento con su propia caja misteriosa. Llegará en breve. Prepárate para bailar con tu mejor disfraz puesto. Ok, lo típico, cajas aleatorias, porque Celsius ya saben que está apostando este año a hacer eventos en el cuales, pues lo típico, sean cajas misteriosas, lo cual es una basura total. Pero bueno, la verdad, díganme en los comentarios qué es lo que se celebra las siguientes semanas después de San Valentín. Obviamente aquí en mi país y en otros lo más próximo sería carnaval, y claro, concuerda con eso de bailar con tu mejor disfraz, así que carnaval, porque de ahí otras fechas importantes: Día de la Bandera, creo que en México, Día del Cáncer, del Asperger, cositas sin importancia, Día del Soltero, no sé si tenga que ver con eso, pero bueno, al parecer solo serán cajitas, o no sé si harán su propio evento PvE, lo dudo, simplemente aquí mismo lo dice, un evento con caja misteriosa. Hay que ver, lo cual a mí no me importa mucho para el estado, ojo, por el estado actual del videojuego, no simplemente porque no quiero contenido o algo así, sino porque el estado actual del videojuego no está para trabajar en eventos pequeñitos, sino en el mismo juego. Bueno chicos, vamos a los otros 2 puntos, que son, digamos que también los más importantes. El de la cajita, la verdad, es basurita, y dice lo siguiente, ¿no? Con el emoji del microscopio: sabemos lo que estás esperando y queríamos decirte que estamos trabajando duro para traer de vuelta los laboratorios médicos. Vendrán en un parche de historia lo antes posible. Manu, ¿viste que están trabajando en los laboratorios médicos? Sí chicos, llevan trabajando en ello 5 meses, cuando les recuerdo que ya está demostrado que al momento de que ellos quitaron los laboratorios médicos, el mismo día o al día siguiente ya los hackers podían hacer lo mismo que venían haciendo con los laboratorios, con o sin ellos. O sea, en verdad chicos, les recuerdo, quitar los laboratorios médicos no tuvo ninguna gracia, ningún mérito, ninguna función. Simplemente es lo que ha creído Celsius y es lo que hizo para aprovecharse de la comunidad. Y miren, se han tardado 5 meses. Y les recuerdo que no es que están trabajando en una forma de volverlos a meter al juego, porque literal lo único que hicieron fue deshabilitarlos de la tienda. Pero obviamente los laboratorios siguen funcionando, sigue su código y todo lo demás. Simplemente están buscando un método el cual limitárselos a la comunidad, pues para que no aprovechen tanto y claro, que gasten más recursos, más cosas y así metan más dinero al videojuego, a pesar del estado actual tan pésimo del videojuego. Así que ya yo hablé de esto chicos, en el cual yo había propuesto una campaña que todo mundo por todos lados comentáramos que regresen los laboratorios médicos a la tienda, porque claro, un edificio que ha funcionado 11 años de la misma manera, ahora Celsius misteriosamente los quiere limitar, simplemente porque ven que no hay esperanza en corregir lo demás en el videojuego, sino que simplemente quieren limitar a los jugadores casuales para que sigan gastando dinero por la falta de recursos. Simplemente es una estrategia en vez de reparar el videojuego con el tema de los hacks, el sistema de experiencia, el sistema de productos, nada de eso. Buscan hacerle una actualización de vida o simplemente arreglarlos o mejorarlos. Simplemente van por el camino fácil: limitar, limitar y limitar, y que la gente vea que gaste. Así que también creo que tienen otra duda y dirán: Manu, ¿qué es eso de parche de historia? O sea, si los laboratorios médicos van a venir de nuevo, y que no será en la tienda, serán por misiones. Y sí, eso es lo que significa parche de historia, misiones chicos. Así que primero que todo, yo sé que habrá algunos que dirán: pero Manu,
¿De qué te quejas? Si van a venir gratis y por misiones. Les recuerdo que las misiones no les salen muy bien a Celsius. Muchas cuentas se buguean con el tema de las misiones. Las misiones no las continúan. Les recuerdo que cuando hace un año y medio anunciaron que venían las misiones reto, solamente las misiones reto duraron 4 meses y no las volvieron a meter más hasta la fecha. Y así pasó con otro tipo de misiones. Así pasó con las misiones de no me acuerdo cómo es que se llama, Making History o algo así algo así por el estilo. Solamente fueron una misión de buenas recompensas hace 2 años y medio y dijeron que iban a ser frecuentes y no las volvieron a meter más. Y claro, esto sería que nos darían laboratorios que 4 laboratorios al año. Nos limitarían, que es lo que quieren hacer. Igualmente yo sé que muchos tendrán sus dudas, pero chicos, ya Celsius ha ganado quitándonos los laboratorios médicos por 5 meses. Ya Celsius ha ganado estos 5 años en el cual no ha metido actualizaciones. Que metan laboratorios por misiones será otra victoria para ellos y otra derrota para la comunidad que más bajo no puede caer. Más bajo no puede caer. Estamos cada vez acercándonos al punto en el que pues el que quiera jugar este videojuego pues tendrá que usar 100% hacks o trucos, el cual si ya quieres ser un jugador casual es que si no metes dinero no vas a alcanzar a nunca nadie más, y más si eres un nuevo jugador o algo por el estilo, se te será realmente imposible. Así que no sé, comunidad, pero si quieren darle otra victoria más a Celsius con que metan los laboratorios médicos a la tienda, pues no olviden comentar en todas las publicaciones que hagan de ahora en adelante. No olviden ir a la Play Store y darle una estrella y comentar que devuelvan los laboratorios médicos a la tienda, y por supuesto que arreglen la seguridad del videojuego, que es lo que están ignorando. ¿Y qué es eso de activar eventos? ¿Qué es eso de hacer nuevas skins como el punto que vimos anteriormente? Pónganse a trabajar en el videojuego de verdad, porque les recuerdo que si llevan 5 meses trabajando arduamente, ¿por qué la última mención antes de esta fue el 30 de diciembre? O sea, hace un mes y medio. Hace un mes y medio nos mencionaron que no, que querían planear meter los laboratorios médicos por misiones, chicos, por misiones, con la excusa de que esto ayudaría a reducir el abuso y los engaños. O sea, no es más fácil. Me estás diciendo que es más fácil crear un nuevo sistema en el cual tú controles la limitación de los laboratorios en vez de arreglar el videojuego, que claramente no solo beneficia el abuso de los laboratorios, sino en verdad tener un juego sano y justo. O sea, me estás diciendo que es mejor limitar un edificio del videojuego que ha funcionado igual por 11 años que arreglar el sistema de engaños que está pasando actualmente en el videojuego. O sea, ¿ustedes entienden eso? ¿Ustedes entienden ese punto lógico? Por eso, ya claramente yo había predicho que Celsius estaba tomando todo el tiempo del mundo. Y claro, nos vuelven a decir, hace un mes y medio nos dijeron, vamos a traer esto. Y miren, ha pasado un mes y medio para que nos digan, hey, estamos trabajando duramente, arduamente, fuertemente en los laboratorios. ¿Y qué? Luego el otro mes nos van a decir, ya casi está listo, el otro mes ya está bien, el otro mes ya bien, ya va, y bueno, vendrán metiendo la actualización a mitad de año y claro, vamos a obtener que 2 laboratorios y luego otros 2 más a finales de año y listo, 4 laboratorios en un año y a ver cuándo se acuerdan. Y si es que el juego sobrevive hasta allá, o sea, esto ya es increíble, chicos. Ya yo lo he explicado tanto que ya me está aburriendo, la verdad, tristemente. La verdad, comunidad, hay que unirnos, pero es que no encuentro la manera y espero, la verdad, me estén escuchando y sepan qué hacer, chicos, la verdad. Así que bueno, aquí terminamos con el punto de los laboratorios médicos. Ahora vamos con el último punto, que dice: nuestro trabajo contra el engaño y los tramposos sigue en marcha, con el progreso en nuestros métodos de detección e intervención. Ok, nos están diciendo que van a mejorar sí o sí el sistema de trampas, o sea, el sistema en el cual combata las trampas que hay actualmente, y que principalmente nos resaltan que están mejorando sus métodos de detección e intervención, porque claro, el sistema actual, hay personas que literal se vuelven Evo 10.000, 20.000, 30.000 de un día para otro y eso ni siquiera lo detectan, que se ponen 1 millón de oro en un día, que se ponen en un día con 100.000, 200.000 tarros de experiencia, 1 millón de tarros de experiencia, no se dan de cuenta, entre otras cositas. Y claro,
no siguen sin detectar la gente que compra level 7 de orbes, level 5 de orbes, pero claro, ¿qué están haciendo ahorita? Baneando, pero de nada sirve porque al día siguiente siguen igual, así que vamos a ver si esto progresa. Pero chicos, una mala noticia. Al parecer Celsius, con estos nuevos métodos de detección, también busca detectar los autoclicks. De hecho, ya están implementando baneos o ya lo han hecho por uso de autoclicks, principalmente en el agujero negro. E incluso si no usas autoclick ni hacks, y ten cuidado si acumulas una muy buena cantidad de fichas, sea de reactor o jackpot, ten mucho cuidado porque hasta te pueden banear con la excusa de que has usado algún programa de tercero. Así que ten cuidado por eso, porque ya he visto pruebas, ya he visto cuentas que fueron baneadas injustamente por el tema de que venían años y meses reuniendo fichas jackpot para gastar masivamente, que si 5,000, 7,000, 10,000, y fueron baneadas por tal acumulación de cantidad de fichas con la excusa de que le detectaron un programa de tercero. O sea, literal, no saben cómo detectar un programa de tercero, pero lo banearon simplemente por la cantidad de productos que tenían. Así que, bueno, esto es otra cosa que tengo que mencionar, que yo sé que dirán algunos: Manu, entonces estás a favor del autoclick. No es que esté a favor del autoclick, sino que claramente el sistema del videojuego actualmente es una basura, en el tema de experiencia, en el tema de productos, en el cual tú ponerte a hacer productos con el agujero negro de forma manual actualmente es imposible. O sea, jugar este juego es tan largo, molesto, está tan desactualizado, como lo acabo de decir. El juego va a cumplir 5 años desde la última actualización, y el sistema de experiencia del videojuego es malo desde hace más de 7 años. Y el de productos ni hablemos. Claramente, donde más se explota el autoclick es en el tema del PvP, porque claramente allá hay más ventaja que en cualquier otro lado, porque es donde más se obtiene experiencia, pero principalmente donde más se saca esas cantidades de créditos, en el cual ahí vemos a diario hackers subiendo de Evo, pero luego vemos gente que saca millones, cientos de millones de créditos al día y también están perfectos. Entonces, están dando prioridad a banear a gente que usa el agujero negro en vez de los top 1000 del PvP, que se la pasan sacando miles y miles de millones cada temporada en el PvP. Claro, a mí paso por este tipo de cosas. Ok, es algo bueno al videojuego, pero la forma en la cual la están empleando, o sea, están empleándolo en una mala cadena. No sé la verdad qué es lo que piensa hacer Celsius, porque la verdad todo lo están haciendo realmente terrible. O sea, todo esto empezó porque desde un principio no querían arreglar nada del PvP, del tema del farmeo, entre otras más cosas, y cada vez el tiempo hace que esto tenga más peso y más peso y más peso. Pero claro, ahorita están baneando gente que está usando y sacando productos en el agujero negro y eso. O sea, chicos, es algo muy raro. O sea, como les estoy diciendo, nos quieren limitar, luego quieren limitar más a los jugadores casuales con el tema del agujero negro. O sea, es que cada vez están buscando que los casuales obligados a comprar productos sí o sí por grandes cantidades de oro en ofertas o por dinero. Entonces la gente que usa trucos en el PvP, perfecto, intactos, subiendo miles de evos cada vez que pueden. Luego tenemos el tema de los hacks que banean cada 4 meses, y para que los detecten es imposible. O sea, ahorita hubo una ola de baneos y no banearon ni al 10% de los hackers. Tal vez sí, pero ya a los días siguientes van a tener la misma cuenta. Así que, chicos, díganme qué opinan, ¿no? Cada vez este juego castiga a los jugadores casuales, pero a los que usan trucos y a los que usan hacks cada día están disfrutando de lo que pueden, haciendo lo que pueden, mientras que cada día están castigando a los jugadores casuales y a aquellos que, pues la verdad, no tienen todo el tiempo del mundo para disfrutar este videojuego, que es lo que a mí me parece mal. Porque a mí si en algún punto me dicen, no, definitivamente ya no se podrá usar autoclick, ok, me acostumbro, pero antes de tú hacer ese tipo de cosas deberías de mejorar el sistema. Deberías de mejorar el sistema del juego, porque el juego no tiene buen sistema de experiencia, no tiene buen sistema de productos, no tiene buen sistema de nada. Pero claro,
vamos a trabajar en skins, vamos a limitar laboratorios, vamos a limitar productos, vamos a banear por tú aprovechar esos productos que vas obteniendo poco a poco, pero aquellos que usan hacks, aquellos que usan la máxima explotación posible de trucos, exploits y bugs, pues claramente es un día más en el videojuego de manera normal. Ahora los jugadores casuales tenemos que andar pendientes de si nos van a banear o no nos van a banear, simplemente por estar aumentando nuestra cantidad de productos a pesar de que llevamos bastante tiempo en ello. Pero sé que no es en todos los casos, pero ahora es una posibilidad y es lo peor de todo. Así que, bueno chicos, la verdad espero les haya gustado este video de información principalmente para comunicarles, ¿no?, estos 4 puntos que se hablaron en la publicación del día de ayer. Bueno, 3 puntos importantes, porque lo de la semana misteriosa la verdad da absolutamente igual, pero principalmente eso chicos, al parecer tendremos nueva incursión de manera consecutiva. Luego, otra vez la típica noticia de seguimos trabajando fuertemente en esto. Así pasó con The Baul, chicos. Un año entero nos estuvieron diciendo estamos trabajando en The Baul y miren, ya han pasado más de medio año. Ya ha pasado más de medio año desde que no hablan de The Baul y The Baul no ha llegado. Ya The Baul cumplió no me acuerdo cuánto tiempo y ya esa actualización no existe. Ahora pasaron de lo de The Baul, de estamos trabajando fuertemente en The Baul, ahora pasaron a estamos trabajando fuerte en los laboratorios médicos. O sea, chicos, la verdad, lo que yo les digo ya es por todo lo que ha pasado y todo el tiempo y todo está comprobado, todo está fuertemente confirmado, así que no es que uno quiera estar hablando por odio o simplemente por llevarle la contraria a Celsius. Es simplemente lo que hemos vivido en los últimos años y bueno, felices 5 meses sin laboratorios médicos y el mes que viene felices 5 años sin recibir una actualización en Mutant Genetic Gladiator. Pero claro, pobrecitos Celsius no pueden con su código, pobrecitos no pueden trabajar en un juego que adquirieron desde hace 8 años. Pobrecitos de ellos, la verdad, que no pueden controlar un HTML5 o no pueden poner simplemente un límite de detección de gente que aumenta cantidades de oro por día o por momento. Pero bueno, vamos a detectar a los casuales por mediante cantidad de fichas jackpot, pero no detectemos aquellos que aumentan cientos de millones de créditos en un momento, de oro, de Evo, de orbes prohibidos que ya no están a la venta desde hace años, que sería lo más fácil de todo, de orbes y todo lo demás. O sea, todo por mal, no sé cómo se le diría esto, pero es como que están haciendo, o sea, cosas que se deberían de hacer, pero en un mal orden. Están priorizando como que lo más chiquito a lo más fuerte. O sea, ¿qué va a ser lo siguiente? Van a banear el bug del PvP, que obviamente es algo que se tiene que corregir, pero imagínense que lleguemos a ese punto, que la gente siga farmeando, sacando miles de millones de créditos y luego nos enteremos que están baneando por bug del PvP. Sería el colmo total. Así que chicos, like, suscríbanse para más novedades, más noticias, activen la campanita para no perderse de mis videos y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Doing me, and do your job. Bird is the name, the baller did the chain. Torn off for the watch, Busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave.